Hola Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eli, muy bien. Sí, ahora mismo muy bien. tenemos un tiempo de no vernos. Un tiempo largo, ¿eh? Sí. Un par de añitos, ¿no? O así. Sí, creo que sí, presencial, sí. Y afortunadamente pues nos vamos siguiendo virtualmente, ¿no? Sí. Y precisamente, explícame un poco qué es lo que te ha llevado a estar aquí ahora conversando conmigo sobre el dolor, el duelo, el acompañamiento. Pues, bueno, por una parte algo personal, me apetecía mucho hablar contigo, la verdad, sobre duelo, por lo que nos une, ¿no? Nuestra relación. Me siento muy cómoda contigo hablando sobre ello y por eso te elegí, en gran parte, ¿no? Por nuestra trayectoria relacional. Y luego a nivel histórico mío, a nivel personal, he vivido pérdidas importantes en mi vida y eso ha determinado mi trayectoria profesional y personal. Entonces, profesionalmente, al final me he adentrado en el campo del duelo y este es uno de los grandes motivos por los que estoy aquí hablando sobre ello, ¿no? A mí me emociona mucho este encuentro, por lo que contabas, ¿no? Por esta trayectoria compartida, ¿no? Que de un inicio pues, fue una relación profesional, ¿no? O sea, desde tu ámbito profesional, que luego pues, se ha ido transformando, ¿no? Y aquí estamos. Y qué gusto, ¿no? Un tiempo, poder estar sí, aquí. un tiempo después. Qué bien, Eli. Gracias. Pues encantada de compartir este tiempo. Tu trabajo en el ámbito del acompañamiento al dolor emocional ha sido reconocido por instituciones como el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y también por algunos medios que han requerido de tu participación, como el diario El País o la ventana de la cadena SER. ¿Me podías explicar cómo valoras estas participaciones y este reconocimiento? ¿Cómo lo valoras tú? Lo valoro muy positivamente porque aunque sean contextos más, bueno, no en el Colegio de Psicólogos, ¿no? Pero los medios de comunicación hagan entrevistas desde un punto de vista periodístico, como no puede ser de otra manera, claro, pero dar espacio al dolor en medios de comunicación siento que es algo fundamental, necesario y yo diría que incluso urgente, porque al final coloca a la audiencia, a la sociedad, en parar, en que el dolor es importante y es importante estar ahí, ¿no? Presente en ello. Entonces es una manera de educar a la sociedad de alguna forma, ¿no? Entonces creo que es necesario. En un mundo que vivimos ahora tan ajetreados y con tanta urgencia, hablar sobre el dolor, parar en un medio de comunicación, no sé, yo respiré una energía bonita, ¿no? En ese sentido, de poder dar permiso y espacio a esto. Y en general, ¿cómo crees que se trata? Porque me da la sensación de que es un tema que necesita de tiempo, de espacio, justo al revés, ¿no? De estas prisas que no se puede dar en determinados programas quizás o formatos. Súper buena apreciación, porque al igual que es una muy buena noticia que den espacio a este campo, pero claro, al final el formato, que yo lo entiendo, porque cada medio tiene sus, bueno, pues su organización, su forma, pero es un tema con tantos matices que cuando me plantean preguntas del tipo, dame cómo se acompaña un duelo, por ejemplo, por suicidio, o dame unos tips para elaborar la culpa, o qué le dirías a una persona cuyo padre acaba de fallecer. Son preguntas que en 5 minutos no se pueden responder y me dan medio minuto. Imagínate. Imagínate, ¿no? Entonces es delicado y por eso me ha gustado mucho la apreciación, porque creo que hay que hacer un canto a esto, ¿no? Al valor del dolor y a darle el tiempo que merece. Hablarlo también, no solo transitarlo, sino hablarlo para encontrar algún matiz, reflexionar sobre ello, que creo que es la base. Sí, además cuando es un tema que nos afecta a todas las personas, ¿no? Absolutamente, a todas. Somos personas dolientes, o lo hemos sido, o lo estamos siendo ahora, o lo seremos, ¿no? Entonces es una experiencia universal humana y creo que hay que tomárselo muy en serio. Justamente, ¿no? Estamos ahí dándole vueltas al tema del duelo, pero quería preguntarte justamente
¿Qué es el duelo, ¿no? ¿Qué es un duelo? Sí, pues el duelo es un proceso natural y quiero profundizar en lo de natural, porque no quiero que quede como en abstracto y como en automático, ¿no? Al final, nosotros hemos venido al mundo a amar y ser amados. Esta es nuestra verdad indiscutible, incuestionable. Hay muchos temas que se debaten, ¿no? Pero esto es imposible de debatir porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, claro, cuando yo vengo al mundo a amar y ser amado, cuando yo vengo a esto y esta es mi verdad, cuando tengo una pérdida, sea por muerte, sea por una ruptura relacional, sea por un conflicto, porque me tengo que cambiar a otro lugar, una enfermedad, lo que sea, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que me cause dolor, porque es un grito al amor. Al final, yo estoy gritando el afecto de esta persona o de una parte de mí o de un lugar que ha representado, representa algo muy importante en mi vida. Entonces, desde ahí, ¿cómo no voy a sentir dolor? ¿No? En este sentido es natural. Me gusta linkarlo porque si no queda como una palabra aislada y tiene un sentido de peso, ¿no? Desde nuestra experiencia. En cambio, no sentimos como que sea un proceso natural, que sea algo natural, al revés, ¿no? Socialmente, también culturalmente, no sé, nuestra época, ¿no? En nuestros tiempos nos está tocando vivir todo lo contrario, ¿no? Una desnaturalización, un esconder, ¿no? Huir, ¿no? de estas emociones más difíciles de gestionar. Entonces, es difícil, ¿no? También hablar del duelo cuando no es un tema que se esté abordando socialmente, ¿no? De una manera orgánica y más con una mirada más integrada, ¿no? en lo que es la vida, ¿no? más dirigida a esto. Totalmente. Es que se da una paradoja, ¿no? Porque el dolor es natural por el grito de amor, ¿no? Que decíamos y que forma parte de nuestra naturaleza, pero la cultura en torno al dolor no es simétrica con la naturaleza humana. Es como que se ha generado una manera de vivir totalmente asintónica, simétrica a nuestra manera de vivir. Entonces, claro, esta brecha de no tener una cultura en sintonía, esto genera sufrimiento, que no es dolor, es diferente. ¿Qué siento que pasa? Que a nivel de sistema, por nuestra cultura, no estamos invirtiendo en alfabetizar o educar a nivel emocional. O sea, hay un canto a la escolarización, que está muy bien, pero no tanto a la educación. ¿Y qué ocurre? Que el músculo emocional que tenemos, nuestro autoconocimiento, nuestra capacidad de desarrollar músculo emocional, nuestra capacidad para relacionarnos con nosotras mismas, con nuestro dolor, con nuestras emociones y con los demás, esto no se da. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene un dolor, una pérdida, tenemos una ventana de tolerancia, un músculo tan chiquitito que no nos cabe ese dolor, aunque sea natural por todo esto, y se nos escapa y entonces sufrimos y viene el sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, culturalmente no hay conciencia sobre ello y esta no conciencia se proyecta en el sistema y aquí se ve la otra cara, ¿no? Vivimos duelos, pero estamos sufriendo mucho en el dolor y esto sí que no deberíamos vivirlo. Entonces, entiendo que parte de tu trabajo, ¿no?, es acompañar a las personas para abrir esta ventana, ¿no? Recuperar esta conexión con las emociones, poder alfabetizar, ¿no?, como decías, y a partir de aquí darle espacio, ¿no? Y sería un poco este el camino. Totalmente, es el poder a aquello que no nos han enseñado, aprenderlo ahora, desarrollar músculo, potenciarlo, para que el dolor pueda caber. Es la manera que se pueda transitar. Lo que ocurre es esto, ¿no? Que yo lo que estoy viendo es que el duelo es natural, pero sin embargo hay una alta tasa de duelo complicado en el mundo, por lo menos en Occidente. Hay muchas personas que, bueno, pues que están diagnosticadas de depresión, de trastorno de ansiedad generalizada,
de trastorno obsesivo-compulsivo, conducta alimentaria, y es real, pero tiene que ver muchas veces, no siempre, con duelos no elaborados que subyacen a esto a raíz de esta falta de conciencia proyectada, de que no nos acompañamos a nosotros mismas, ¿no? por esta falta de músculo, y entonces el entorno tampoco nos acompaña y nos sentimos con muchísima soledad. Y estar vulnerable en soledad es muy difícil de sostener esto. Y es algo que entiendo que, pues que se da mucho en consulta, ¿no? Sí. Que te encuentras a menudo. De hecho, es lo que más me encuentro. Un duelo natural me encuentro en un porcentaje, porque el hecho de que sea natural no significa que no necesite acompañamiento, porque el duelo es la experiencia probablemente más dura y más difícil que el ser humano pueda sostener, ¿no? Entonces, aunque sea un duelo natural, muchas veces necesitamos de este apoyo, de este soporte que me acompaña a transitar algo tan difícil, ¿no? Porque marca un hito en mi vida. Pero esto es como el acompañamiento natural del dolor, y este porcentaje es mucho menor de las personas que me encuentro en el acompañamiento, donde confluye mucho el sufrimiento. Muchísimo. ¿Cómo te puedes dar cuenta, cómo se puede dar cuenta uno mismo, una misma, que está en ese sufrimiento? Porque, como decíamos antes, ¿no? Lo natural ahora, o lo normal, es sentir ese sufrimiento, y a lo mejor no puedes apreciar que no es lo que toca, bueno, o sea, no, que no es lo natural, ¿no? Claro, y tendría sentido, porque como no nos han enseñado, ¿no? Pues tiene sentido que estemos como confundidas, perdidas en esto. Te cuento un ejemplo, porque creo que igual se entiende mejor. Por ejemplo, yo recuerdo una señora, esto siempre lo digo en mis formaciones, porque fue la primera persona que determinó un poco, bueno, que reflexioné sobre el dolor, ¿no? A raíz de su testimonio. Yo era muy jovencita, porque estaba terminando la carrera de psicología en Salamanca, y estaba en una residencia de personas mayores, y había una señora, María, que vino de un pueblecito, vino a la ciudad con su marido, y venía con mucho dolor, con mucho duelo de dejar su pueblo, su estilo de vida. Ella le gustaba, decía, es que echo de menos al panadero que venga a la puerta de mi casa, y echo mucho de menos, y tenía mucho dolor por ello. ¿Y qué ocurre? Que el entorno de la residencia, con toda la buena intención del mundo, porque no nos han enseñado, todo tiene un sentido, pero el impacto que generó en María era, no importa lo que siento, ¿no? Cuando era un dolor natural, entonces se invisibilizó este dolor. Entonces ella decía, menos mal que tengo a mi marido, porque es como que representa el amor del presente y toda mi historia de vida, ¿no? De atrás. Y claro, ¿qué ocurrió? Que lamentablemente a los 6 meses falleció Luis, su marido, y María se rompió, pero se rompió con un dolor natural fruto de ese amor, ¿no? Entonces, ¿qué le decía el entorno? Con el fin de ayudarla, por cómo nos han enseñado, la querían sacar del dolor, ¿no? Y decirle, pues piensa que ya no sufrirá, habéis pasado muchos años juntos, esto es ley de vida. Y ella decía, ya, pero yo tengo dolor, ¿no? Entonces ella está muy conectada con el llorar y con expresar su amor hacia Luis, y esto estaba desautorizado, invalidado. Llega un momento en el que ella lo siente como una carga. Entonces lo voy a representar porque creo que queda muy gráfico. Bueno, estas son mis matrioscas, tú las conoces, Eli, que las llevo a todos lados, muy antiguas. María, aquí en el presente, ella, cuando fallece Luis, está con un dolor muy grande. O sea, este sería como su duelo natural en conexión, porque está conectando con el gran amor de su vida, ¿no? Y de su historia. Lo pongo del mismo color porque es un dolor natural. Ella necesita transitar esto y conectar para elaborarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el entorno que está aquí, los mensajes que llegan de fuera, desautorizan este dolor y es repetido, como yo estoy tan vulnerable y estoy aquí hacia afuera, mi neocortes prefrontal está como aquí, alejado, está
en primera línea este dolor. Entonces, cuando se me desautoriza y estoy tan rota, al final lo que ocurre es que, en el caso de María, porque luego cada persona se activa otra parte, que es sufrimiento. Esto no es dolor. ¿Y por qué sufrimiento? Porque ella empieza a sentir que es una carga, porque es lo que recibe del entorno. Es una carga y ya empieza a activarse como una parte de juicio interno que de alguna manera está juzgando su dolor. Pero esto es un introyecto, esto viene del exterior, ¿no? Está integrando algo, ¿no?, que le viene de fuera. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Que queda en su mapa interno y de alguna manera esta parte boicotea su dolor natural, es como que le da freno. ¿Qué le pasó a María? Que como esto no se identificó y no se pudo reparar, este sufrimiento, comenzó a aislarse, como una estrategia de protegerse del entorno, porque es más fácil estar aislada que cuando conecto con mi dolor se me desautoriza porque me hace mucho daño. Claro. Y este sufrimiento es lo que llevó a aislarse y ahí, con el tiempo, tuvo una depresión. Y era una depresión de verdad, pero era una depresión que venía de aquí, de un dolor natural que lo que ella necesitaba era conectar con ello, hablarlo, compartirlo, expresarlo, elaborarlo. Claro, ella se sentía inadecuada en su momento vital, ¿no?, que era un proceso natural que estaba viviendo, que no estaba siendo reconocido por su entorno y no se sentía nada acompañada, ¿no? Absolutamente. Y entonces la soledad es brutal, ¿no?, es absoluta. Exacto. La soledad y ese ruido, ¿no?, de algo no está funcionando bien dentro de mí porque estoy siendo una carga. Y claro, es una paradoja, ¿no?, porque el entorno lo hace con muy buena intención porque lo que quiere es ayudarla, pero como tenemos lo que le llamo yo sufrimiento por laguna, porque no nos han enseñado a relacionarnos con nosotras mismas y con los demás, pues nuestro músculo es tan chiquitito que no tenemos la capacidad de sostener ni nuestro propio dolor ni el de los demás. Entonces ayudamos como podemos, ¿no? Pero el impacto es esto. Entonces, qué importante, ¿no?, los entornos que te acompañan, o tu familia, tus vínculos. Hay unos factores de riesgo que se suman a este momento de tan grande vulnerabilidad. Absolutamente. Y este es uno de ellos, ¿no?, este que nos has puesto de ejemplo. Este es uno de ellos, exacto. ¿Y qué otros también pueden ser factores? Muy buena pregunta. O sea, hay muchas variables, pero, por ejemplo, mi campo de investigación central, ¿no?, cuando yo inicié mi investigación de campo en la práctica de acompañamiento, tenía que ver con el duelo y el apego. Cómo mi historia de vida ha determinado o determina mi manera de vivir y, por tanto, mi manera de vivir los duelos. A mí lo que me ocurría es que cuando yo acompañaba a duelos, ¿no?, que yo me he formado mucho y en estas formaciones han sido muy buenas porque me han inspirado y me han enseñado mucho, ¿no?, pero a la vez yo acababa sintiendo como que había veces que no llegaba con todo eso, ¿no? Entonces, lo que me daba cuenta es que el duelo no es una experiencia aislada. Por eso estas preguntas de cómo acompañas a una persona que acaba de perder a su hermana. No se puede estandarizar y Exacto. generalizar. No, porque hacemos más daño, porque puedo acertar o no puedo acertar. Entonces no puedes jugar con esto al azar, ¿no? Yo creo que el valor o el reto de quien acompaña es encontrar los matices y las partes y las variables que hacen único mi proceso y mi manera para singularizar mi proceso. Y cuando una persona se siente reconocida en su vulnerabilidad, es que esto lo es todo. Primero porque ya en sí me genera mucha seguridad, que es fundamental para transitar un duelo. Y luego, pues porque tengo una dirección concreta y cada persona tiene un camino diferente. Y el reto del terapeuta es este, ¿no?, el saber acompañar para ver, ¿no? Entonces, el apego, el tema de los vínculos, yo veía que era muy importante porque, por ejemplo, ¿no?, si representamos nuestra historia de vida, ¿no?, y vamos a representar como la línea del tiempo que le llamamos, pues aquí está, de aquí, de chiquitita, ¿no? Bueno, esto iría incluso cuando estamos en
en la barriga, ¿no? En el vientre materno. Vale, pues el tema de los apegos, de cómo yo vinculo con mis figuras de referencia, es muy importante, sobre todo en la infancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herida de desarrollo pues, a una edad temprana, cuando soy chiquitita, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, el caso de un papá que con toda su buena intención quiso acompañar a su hijo con mucho cariño, lo hacía con muchísimo cariño y mucho afecto, pero acababa de morir su otro hijo, que era el hermano de este chico, y al hijo que estaba en vida le decía: cariño, te quiero mucho, ha pasado esto, pero vamos a ser fuertes y tenemos que ayudar a mamá, y eres un campeón, y yo estoy muy orgulloso de ti. Y es muy afectivo, pero el mensaje emocional que se está dando es que no está conectando con el dolor, que es el amor hacia su hermano, ¿no? Y este papá tampoco está conectando con su dolor, probablemente porque en su historia de vida pues también lo vivió así, va de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurre? Que este chico no aprende a conectar con sus emociones, va a salvar a los demás. Entonces, desde aquí se genera una herida en yo no me hago cargo de mis emociones, no transito mi duelo, y aquí se puede quedar lo que llamamos duelos congelados, ¿no? O apegos evitativos, ¿no? Donde yo evito entrar en contacto conmigo. Y claro, cuando yo evito entrar en contacto conmigo, esto va a condicionar mi manera de vivir, no solo los duelos, sino en general la vida, claro, mis relaciones. Manera de vincularme, ¿no? Exacto. A la hora de conectar, de compartir, de empatizar, y no porque no tenga la intención ni el potencial, sino porque este músculo no se ha desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto no se repara y no se identifica, el duelo del presente, un duelo natural del presente, puede disparar o funcionar de disparador con una herida de apego. ¿No? Y esto me lo encuentro muchas veces. Y en la infancia se han vivido cosas muy duras por el sistema en el que estamos. Como no ha habido esta educación emocional, en mayor o menor medida, pues tenemos mensajes emocionales y un guión de vida muy sufrido, ¿no? Cada uno en su grado, pero hay veces que no se reparan y se determinan. Entonces, si yo me voy al duelo del presente, cuando en primera línea hay una herida que se está activando, voy a generar un sufrimiento añadido en el acompañamiento. Entonces me imagino que lo complicado para estas personas ¿no? Como este ejemplo que has puesto, es encontrar esa herida, ¿no? En el descubrir en qué momento, en qué situaciones, en qué relaciones se ha podido, ¿no? Se ha podido dar esta herida. Totalmente, por eso el acompañante necesita también como saber identificarlo para poder acompañar desde ahí. Muchas veces la persona necesita saberlo. Y luego, eso en cuanto a intervención de acompañamiento, pero luego a nivel de intervención comunitaria, ¿no? de poder generar estas pedagogías, ayudan a que la persona pueda decir: ostras, pues a lo mejor a mí se me ha congelado un duelo, o yo llevo con un duelo mucho tiempo, estoy muy limitada, y no es porque yo esté funcionando mal, es que seguro que hay alguna razón importante, aunque yo no sepa cuál es, que está determinando mi vivencia en el presente, ¿no? Y esto calma, porque siempre hay una razón importante, y si hay razón, siempre es transitable, ¿no? Y esta es la buena noticia de tener un mapa, ¿no? Aunque haya sufrimiento. Vera, entiendo que la buena noticia es que podemos reparar estas heridas que nos podemos ir encontrando en el momento que necesitamos elaborar este duelo, y bueno, es algo positivo, ¿no? Que es súper buena noticia, en realidad, ¿no? Porque es esto, aunque esto no lo deberíamos haber vivido, porque lo que decíamos, ¿no? El duelo es inevitable, forma parte de la vida, el sufrimiento, si tuviéramos un grado de conciencia más alto, no tendríamos tantos fallos relacionales, ¿no? Entonces, hay que poner conciencia aquí y hacer también mucha prevención primaria. Pero dicho esto, a la buena noticia, como dices, Eli, es que esto se puede efectivamente reparar. De ahí el valor que tiene saber identificarlo en los mapas cuando se activan, porque a lo mejor yo tengo una herida
de apego o que no se me está activando y no la veo, no me está limitando y la tengo como escondidita ahí, ¿no? Pero hay muchas veces que se activan y son susceptibles de, pues esto, de estar aquí en primera línea, ¿no? Entonces, si una persona, si un terapeuta o un acompañante lo identifica y lo acompaña de manera diferente al dolor, porque se abordan de forma distinta, pues es reparable, por supuesto, es como el camino que la persona tiene que transitar para volver al ser, al yo, que al final es, bueno, en la vida y en el duelo, al lugar al que tenemos que llegar es a nosotras mismas, ¿no? A nosotros mismos. Y lo que cambia de una persona a otra es el camino. Cada persona tiene una hoja de ruta diferente, de ahí el valor del mapa. También, o sea, es algo que es importante que sepamos y que reconozcamos, ¿no? Que cada duelo es diferente, que pueden darse muchas maneras de transitarlo, igual como decías antes, ¿no? Igual que amamos de distintas maneras, ¿no? Absolutamente. Y creo que al final el valor del acompañarnos y acompañar es este, ¿no? El honrar la singularidad de cada persona y sobre todo acompañar a la persona en duelo, no el duelo de la persona en minúscula, sino la persona convive con dolor, pero la persona tiene una historia de vida, la persona tiene unas circunstancias determinadas en un momento dado, está en un momento vital concreto y todas esas variables confluyen y hay que tener una mirada del sistema interno de la persona, no el duelo como experiencia aislada, porque si no nos colocamos en un automatismo a la hora de acompañar, ¿no? Por ejemplo, pues digo, ven, pues esta persona está en trauma, pues abordo el trauma, pero a lo mejor necesita, no lo sé, a lo mejor sí, pero a lo mejor esa persona está en primera línea, otra parte de ella, o un trauma de apego que se haya activado, que necesita este acompañamiento primero antes de elaborar el duelo, ¿no? Yo creo que el valor está aquí, en acompañar, saber acompañar la singularidad. Y por eso los tips en duelo hay que tener como mucha delicadeza y con mucha conciencia a la hora de transmitir esto, porque ante la diversidad tips no encaja mucho. Puede ser contraproducente incluso, ¿no? Puede llegar a ser muy contraproducente, exacto. Estas frases o estos mitos que los tenemos tan interiorizados que nos salen como automáticamente, ¿no? Como, claro, exacto. Y el querer saber acompañar algo como muy rápido y no es así. Me tengo que tomar tiempo para acompañar y conocer a la persona. Y el terapeuta en este caso tiene como que integrar la historia y darse tiempo orgánico, el propio terapeuta, a integrar la historia, a conocer a la persona para poder ofrecer lo que necesita. Si yo le doy un tip, vengo de lo que yo he aprendido a ti y puede que no te encaje nada porque tienes un mapa donde no encaja y que pueda rebotar y en ese rebote pueda sufrir. Qué importante también la historia, la biografía de la persona que acompaña, ¿no? De la persona terapeuta y la persona doliente, ¿no? En este caso. Es un baile y una comunicación muy íntima, ¿no? Que también obliga a la persona que acompaña a estar revisando y a estar conectada con su propia historia. Totalmente, o sea, la persona que acompaña tiene que tener trabajo personal, ¿no? Bueno, siempre tenemos trabajo personal continuo, ¿no? Y tener esta conciencia para no proyectar o mis creencias o mi manera de ver el duelo o mi propio duelo. Tengo que tener, yo siempre lo digo a mis alumnas y alumnos, ¿no? Que para mí acompañar tiene que tener como dos cosas importantes, ¿no? Un baile de tener la mente como principiante, ¿no? Tener la mente y ponerte muy a la altura de la persona porque la persona es la que te va a dar el material y luego con ese material de mente de principiante encajarlo, integrarlo con las variables que hemos ido mencionando entre otras, ¿no? Para hacer el mapa. Entonces la mente de principiante activará tu mente de experto, pero no puedo ir de mente de experto de primeras, ¿no? Porque ahí pueden haber errores importantes y difícilmente reparables. Antes hablabas del sistema interno de la persona y ¿qué comunicación hay en el sistema interno con el sistema externo, ¿no? Porque al final creo que nos hemos centrado bastante en el fallecimiento, ¿no? De alguien, pues, alguien querido,
¿Cómo se da esta conexión entre sistemas, ¿no? Y cómo afecta esta pérdida en ellos? Claro, está el sistema interno de la persona individual, pero claro, yo vivo en comunidad y vivo en familia, o vivo en pareja, o tengo hijos, y cada miembro tiene su propio sistema interno, ¿no? Entonces, si esto interactúa, que normalmente es que interactúa porque estoy conviviendo con un dolor compartido, ¿no? Es muy importante que también el terapeuta tenga una mirada sistémica, no solo a nivel individual, sino a nivel familiar, comunitario, que ayude el terapeuta a traducir estos sistemas, ¿no? Y esto, dependiendo de la necesidad de la persona, lo hacemos de una manera u otra. A veces hacemos terapia familiar y traemos los sistemas internos de todos los miembros para interactuar y ver, ¿no?, qué hay allá. Y hay veces que con la propia persona se trabajan un poco los sistemas de los otros miembros de la familia para poder elaborar no solo el duelo individual, sino un duelo familiar, ¿no? Y tener conocimiento y conciencia de lo que le está pasando al otro, cómo lo está viviendo, qué parte se le está activando, cómo esa parte interactúa con la mía. Esta conciencia implica ya una elaboración del dolor que no es tan intrapersonal, pero que es interpersonal y ayuda mucho a comprender al apoyo, el sostén, porque aumenta el nivel de empatía de una manera muy importante, y en el duelo necesitamos autocuidado y cuidados, ¿no? Entonces esta mirada siento que es clave. Hablas del autocuidado de la persona doliente y que entiendo que, bueno, pues que es una manera de que cada persona vaya encontrando estrategias de, pues no, habrá personas que necesiten estar más en contacto con la naturaleza, con más introspectivas o al revés, ¿no?, más extrovertidas, pero también la persona terapeuta, ¿no?, el autocuidado también es para ella. El autocuidado para todos, ¿no? Y un autocuidado consciente, porque por ejemplo en el duelo se habla del autocuidado de es importante que comas bien, es importante que duermas bien, que te toque el sol, ve a la playa si vives cerca y camina en la naturaleza, y esto es muy bueno, pero yo he visto personas que cuando le dan este tipo de recomendación, dice, pero si yo no me puedo levantar de la cama. Entonces cargan con una culpa extra de no lo estoy haciendo bien. Entonces hay que tomarse el autocuidado pues mirando el mapa también, ¿no? Y el terapeuta lo mismo. Tengo todo un módulo del autocuidado co-consciente de la persona que acompaña, porque bueno, por falta mucho de ahí, ¿no?, de cómo me cuido cuando estoy acompañando y vienen partes de dolor y de sufrimiento de otra persona que se activan en mí, porque yo como acompañante soy un ser humano en desarrollo también, ¿no? Entonces trabajamos mucho también todo lo que son contratransferencias, bloqueos emocionales, y miro el autocuidado desde ahí, más allá del autocuidado clásico, ¿no? Pero es un autocuidado un poquito más profundo, muy importante. Estamos hablando de tu faceta como terapeuta y también vas hablando de tus alumnos, tus alumnas, y me gustaría saber, en el panorama de la psicología más o menos actual, ¿tú sientes que hay esta mirada holística que tú tanto trabajas y tanto valoras? ¿Y cómo has ido tú creando también tu manera propia de acompañar, ¿no? Sí. Actualmente no sé muy bien ahora, porque estoy bastante desactualizada, estoy como muy centrada en mi proyecto, entonces no te sabría contestar a ciencia cierta, pero es cierto que desde mi experiencia, yo me he encontrado con mucha estructura y muy bien, y gracias a este bagaje me ha inspirado a dar el siguiente paso, porque nos vamos inspirando unos a otros, ¿no?, y hacemos equipo, por lo menos yo lo vivo así. Pero dicho eso, pues a mí me faltaba una mirada más global, me faltaba razonamiento, o sea, presencia y razonar por qué hago las cosas. O sea, creo que en terapia no es tanto el manejo, que también, ¿no?, hacer un manejo hábil de una técnica, que está bien y que es importante, pero yo creo que al final lo importante es cuándo la aplico, por qué la aplico, desde qué lugar la estoy aplicando a qué parte. O sea,
un razonamiento clínico de atrás, que esto es con lo que yo me he sentido un poco más desnuda. Entonces, creo que esta es la parte importante, porque yo me veía dando un poquito de palos de ciego, aun sabiendo, pero tenía como palos de ciego, y ahora siento que como que tengo el mapa más definido y me permite integrar mucho mejor y tener como más criterio y saber dónde estoy en cada momento, aunque la narrativa sea muy amplia y haya mucha como ventilación emocional o mucho que contener y sostener, pero en cada momento me veo presente, ¿no? Y creo que esto es muy importante para no dar esto, ¿no? Palos de ciego, como decíamos. Sí. ¿Cómo definirías tu, no sé si llamarle sistema, no sé cómo llamarle? Mi modelo, mi manera, mi mirada. Sí, yo tampoco mucho. Bueno, yo le he puesto unas siglas que no sé si se aproximan o si la cambiaré, ¿no? Pero duelo, apego y trabajo de partes. Y luego le he puesto 7 respuestas, porque para mí las respuestas que más encuentro a cómo se gestiona tanto el dolor, el sufrimiento, las veo en 7, que son, bueno, trauma, protección, conexión, elaboración, reconexión ascendente, transformación e integración. Que esto, bueno, da para mucho, que ya a lo mejor en otras conversaciones, pero tendrás que hacerte un podcast. Tendré que hacer un podcast, ¿no?, para hablar de todo esto, tanto en el duelo como en el sufrimiento, y se abordan de forma diferencial. Vale, son respuestas que no es lo mismo un trauma orgánico, no es lo mismo aquí, ¿no?, un trauma orgánico, que yo acabo de recibir una mala noticia y mi sistema nervioso se sobreabruma de forma natural porque no puede digerir el dolor. Entonces, aquí un trauma orgánico no es lo mismo esto que un abuso sexual de infancia, por ejemplo, que se activa en mi duelo presente. Este trauma no tiene que ver, aunque la respuesta es sobreactivaciones de trauma, pero no es lo mismo un trauma orgánico para mí que un trauma por sufrimiento que se ha quedado instalado, ¿no? El trauma orgánico cumple una función elaborativa, tiene como una función orgánica de procesar, y un trauma por sufrimiento, si no se repara y no se elabora porque se queda congelado en el tiempo, ya esa función elaborativa se ha perdido y vivo a lo mejor la vida desde un sistema nervioso abrumado. Y vivir desde ahí es muy duro. Totalmente. Hablas de las 7 respuestas del duelo y del sufrimiento. Sí, porque trauma sería trauma orgánico en el duelo, trauma de apego o trauma por institucional o trauma, todo lo que sea que yo no debería vivir, se genera un sufrimiento, y ese sufrimiento se puede vivir con respuesta de trauma, ¿no? Por ejemplo, aquello que, por ejemplo, en el hospital me han dado una noticia, me la han dado mal, no me han acompañado, esto me puede generar trauma. A lo mejor no tanto la noticia en sí, que también, sino el cómo he recibido esa noticia. Eso sería un trauma más por sufrimiento. Para mí, ¿no? O como yo me ordeno. Y lo mismo con el resto de respuestas, ¿no? Cuántos matices, ¿no? Y qué importante es cómo pueden afectar a las personas, ¿no? Cómo nos pueden afectar. Hay muchos matices, yo siempre llamo, es que hay tantos colores, hay tantos brillos, hay tantas luces, y el acompañamiento para mí es una cuestión de matiz. A lo mejor sabemos, pero hay un matiz que si lo ves, vas por aquí en el acompañamiento, no vas por aquí, y es un matiz, pero la dirección es totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que ponerle como mucha conciencia a todo ello, ¿no? Quería hacerte una pregunta así más personal. Vale, perfecto. ¿Qué has aprendido de ti en estos años de poner energía en tu propósito, ¿no? Yo siento que tu propósito es como darnos cuenta de este sufrimiento que se puede evitar, ¿no? Me da la sensación que estás como enfocada aquí. Pues, ¿qué has aprendido de ti en estos años de poner la energía en esto, ¿no? En tu propósito, en la formación, en cruzar seguramente muchos umbrales y igual sorprenderte por lo que has ido aprendiendo, descubriendo? Wow, qué buena pregunta, ¿eh? Eli. ¿Qué he aprendido de mí? He aprendido a que tenía algo desde chiquitita muy dentro de mí,
me emociona y todo, respondiéndolo, muy dentro de mí que no le daba salida, y he aprendido que cuando crees en algo de verdad, es decir, cuando tú sientes que esto es real porque has acompañado a muchas personas sufriendo, y yo que he sufrido, mi entorno que ha sufrido, cuando lo ves, el punto de decir, le tengo que dar salida. Esto lo necesito compartir, como otras muchas personas han compartido conmigo sus dones o sus descubrimientos y me han ayudado tanto. Esto lo tengo que sacar hacia afuera y compartirlo con mis compañeras de profesión, mis compañeros, mi entorno, porque lo veo, porque hay mucha gente sufriendo. Entonces yo sentía, cuando estaba en mi clínica, ¿no?, en mi práctica de acompañamiento, esto no me lo puedo quedar yo, no sería, como yo lo miraba, no sería ético para mí no quedarme esto yo, esto tiene que salir. Y he aprendido a esto, ¿no?, a guiarme por mi intuición, aunque las cosas a veces no son tan fáciles, ¿no? Porque, bueno, desarrollar un programa formativo es complejo, con la casuística que tengo yo también a nivel personal, que soy mamá de 2 niñas, que todavía no he publicado ningún libro, que hay muchas escuelas de formación muy buenas, ¿no? Era un reto muy complejo. Podría haber dicho, no es mi momento, pero lo sentí tanto que digo, tengo que hacerlo. Y pase lo que pase. Y entonces sentí, y esto es lo que yo creo que más aprendí, aunque esto no tenga cobertura, aunque esto no tenga acogida, yo no me quedaré con ese asunto pendiente dentro de mí. Quiero vivir en paz y esto necesitaba hacerlo. Y bueno, he tenido la fortuna o el regalo de que se está recibiendo muy bien. Pero si no hubiera sido así, yo me hubiese quedado, tenía que hacerlo, ¿no? Esto creo que es lo que he aprendido, el dejarte llevar por lo que sientes y que los miedos no te bloqueen. Qué bien, Vera. Pues es algo, ¿no?, apostar por el valor transformador, ¿no?, del duelo, del dolor, es lo que te ha llevado a estar hoy aquí, ¿no? Totalmente. De pasar un ratito contigo, tan agradable. Y además, que también viene avalado pues, con 200 personas que se han formado, se están formando contigo, a lo que decías, ¿no?, a crear una formación. Que explícame un poco cómo la tienes, cómo se estructura, y sé que hay diferentes niveles, ¿no? ¿Cómo la has planificado? Pues es un proyecto que es vivo porque va creciendo. Este año hay una novedad, que tengo un módulo nuevo más y otro nivel. La he planificado como yo acompaño. O sea, yo he querido hacer del proceso terapéutico, he querido hacer un paralelo a nivel pedagógico. El cómo me he ido encontrando, cómo voy acompañando yo. Entonces yo misma me he ido autoobservando y extrayendo todo eso para darle un marco de pedagogía, y gracias también a que las personas que acompaño son súper generosas y me han dado mucho material de su propia vivencia en dolor, en formato de vídeo, en formato de audio, en transcripciones, que me ha ayudado y me refuerza mucho este encuadre pedagógico, ¿no? Entonces son módulos que va una cronología de cómo acompañar, ¿no?, de cómo acompañar en cada proceso. Entonces lo he dividido, actualmente hay 6 módulos, donde explico 7 estaciones, o 6 estaciones, creo, ahora son 6 estaciones terapéuticas, donde cada estación tiene un objetivo terapéutico muy definido, muy concreto, que en el global se resume a generar mapas de duelo, de sufrimiento únicos, cómo los genero, qué variables clínicas necesito para generarlo, cómo lo co-construyo con la persona doliente, cómo llego hasta ahí para tener ese material. Una vez tengo el mapa, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué empiezo por aquí? Todo esto, y luego ya una vez cómo acompaño, ya una vez en ruta, ¿no?, para llegar a facilitar la elaboración y el potencial transformador del dolor y del sufrimiento. Entonces, bueno, lo he configurado pues con esta cronología, intentando darle mucha estructura también para no perdernos, y utilizando mucho también la parte de sintonía afectiva, ¿no?, en todo ello. ¿Y cómo está siendo el feedback, el retorno de las personas que participan, de las personas profesionales?
Pues muy bueno, muy bonito, porque parecen yo, ¿no? Porque yo me sentí así cuando yo he ido descubriendo a través de mis pacientes o amigas, ¿no? que también me han ayudado a darle forma, amigas psicólogas, a todo esto. Y yo iba descubriendo y digo, wow, esto creo que va por aquí. Y estos insights, ¿no? Los veo ahora en ellas o en ellos y me resuena mucho. Nos hacemos de espejo y nos une una causa común. Y mis alumnas y alumnos, que son mis compañeras, compañeros también, ¿no? Me ayudan mucho a seguir redefiniendo con sus feedbacks, con sus aportaciones, que son súper valiosas. Y ellas lo que destacan es esto, ¿no? El ya no estoy tan desnuda en el acompañamiento, me veo que puedo crear mapas, me veo con mucha más conciencia a ver a la persona, ¿no? Y esto es lo que más se llevan. Y luego algo que destacan y que para mí era un propósito importante era el que aprendan de forma orgánica. No memorizar y no aprenderme un guión, no, sino como en terapia. En terapia, ¿qué ocurre? Que voy integrando, ¿no? Y voy elaborando, y cuando me quiero dar cuenta he elaborado mucho, no me he tenido que leer un libro, aunque el libro sirva de apoyo en un momento dado, ¿no? Pero viene de mí. Pues a nivel de pedagogía exactamente igual, ¿no? Me dicen en el primer módulo, los apuntes, digo, no os preocupéis, que ya los tendréis, pero no son necesarios, no son necesarios al principio. Exacto. Y cada uno los va viviendo, ¿no? Un poco. Entonces es muy práctico también. Es muy práctico, son todo casos clínicos y demos mías, y incluso hacemos pues, role-playing en el que ellos también son terapeutas míos, ¿no? Donde yo me presto también a ofrecer mi material para practicar y para poner conciencia en todo. Entonces se van... Pues es una formación transformadora, que era un poco mi objetivo, y parece que se va consiguiendo, ¿no? Y esto pues, es muy satisfactorio. O sea que, por una parte, en terapia entiendo que también tú te transformas, ¿no? O tú vas también, sigues descubriendo y aprendiendo, y después también en la parte de la formación, ¿no? Totalmente, es como un paralelismo muy, muy bonito, ¿no? Y además se trabaja también mucho el músculo de la presencia, ¿no? Porque si yo estoy tomando notas todo el rato o estoy aprendiendo un guión, dejas el músculo que necesitamos tener. Y una persona que convive con dolor le pasa lo mismo, no está tomando tantas notas, sino recibiendo, ¿no? Si una persona está interesada en tomar formación contigo, ¿cómo puede encontrar ¿no? información sobre el programa, los niveles, los módulos que comentas? En verasantos.es, que es mi página web, allí encontrarán toda la información y se pueden poner en contacto directo conmigo también. Y luego algo que quería añadir que he olvidado es que también intento, por lo menos hasta ahora, ¿no? Lo veo así, flexibilidad, porque yo entiendo que hay veces que no se puede hacer todo seguido, entonces hay personas que dicen, pues mira, yo hago 2 módulos y el año que viene pues hago los otros, o al revés, y esta flexibilidad también, porque intento también, o sea, facilitar en la medida de lo posible el canal, porque lo veo tan importante que me sabe muy mal que por X circunstancias no se pueda una persona pues no recibir esto, ¿no? Recibir esta formación. Y esto en verasantos.es, en la web, pues podrán encontrar todo lo referente a la formación y al proyecto. Antes hablabas de, no sé si en el ámbito es muy importante esto de haber publicado algo, ¿no? Hablabas de, o sea, como que el valor te lo tiene que dar la literatura científica, ¿o cómo va esto? Bueno, hay muchas veces que la publicación es como que te sube mucho en autoridad, o incluso también la presencia digital continua también te puede llegar a subir autoridad, y yo no tengo ni la una ni la otra actualmente. Entonces, no significa eso que nada más, ¿no? Porque al final es la visibilidad. Pero para mí en aquel momento era un reto, porque decía, ostras, es que no tengo esta autoridad visible hacia afuera. Tengo la gente que me conoce, ¿no? y creer en lo que siento. Pero eso me ha ido dando una autoridad orgánica, que es compartida, ¿no? Y estoy cómoda así, porque las cosas vienen como vienen y ya se irá haciendo, ¿no? Conforme vayan viniendo la vida. Y cada quien tiene que encontrar también su manera, sus canales. Manera, su estilo, su momento, y respetarte mucho en esto también creo que es importante. También es algo que estoy aprendiendo.
Después de tantos años de investigación, de experiencia clínica y docente, ¿no? Hay muchos terapeutas que aunque sienten una profunda vocación por acompañar el duelo, se enfrentan a retos significativos, ¿no? Búsquedas, bloqueos emocionales, dificultades para facilitar la elaboración del duelo o incluso la frustración por la tasa de abandono de los pacientes, que esto era algo que no sabía yo. Este sufrimiento del terapeuta, lo hemos ido comentando también, ¿no? Que a veces entra en conflicto con su vocación, ¿no? en una realidad en el campo del acompañamiento emocional. ¿Qué mensaje les darías? También es muy buena pregunta, porque es verdad que los terapeutas, o no solo los terapeutas, profesionales que se dedican a acompañar en el dolor en instituciones o en otros ámbitos, muchas veces se sufre mucho porque también hay mucha desautorización en cómo estás acompañando así, en cómo lo haces de esta forma, ¿no? O hay bloqueos, es que no se nos ha enseñado, lo que hablaba del sufrimiento por laguna, ¿no? No se nos ha enseñado a acompañar, a cuidarnos. No se nos ha enseñado casi más a salvar al otro de las herramientas que tengo, pero no nos han enseñado a estar presentes ahí. Entonces, claro, cuando yo tengo esta parte de laguna y no tengo recursos, aunque aprenda muchas cosas, hay cosas que faltan y se sufre. Entonces, yo lo que diría sería como potenciar mucho el autocuidado, y la formación que yo he diseñado en gran parte también es dar un canto también y un guiño a quienes acompañamos. Somos una pieza muy importante que necesitamos estar cuidadas y cuidados y apoyarnos, ¿no? Y aunque lo hayamos hecho mal, que no me gusta esta frase, sino que, bueno, sí, nos hemos equivocado, claro que nos hemos equivocado porque venimos de donde venimos, pues abrazar esa equivocación, apoyarnos entre nosotros, enseñarnos, aprender juntos, porque estamos aprendiendo entre todas, ¿no? Y entre todos. Y no ir como de mente experto para hacer al otro chiquitito. Yo creo que tenemos que crear más comunidad. Y es esto, ¿no? Que cuando hay mapa, y muchas veces yo he sufrido mucho porque no veía a la persona, digo, pero ¿y por qué es un paciente resistente? Y no es que fuera un paciente resistente, es que había una parte que yo no estaba viendo, o una parte de mí que se estaba activando que yo no estaba viendo. Y poner conciencia en eso yo creo que es clave en acompañar y en vivir. Así que bueno, esta es un poco mi mirada para estas personas que están pasando ahora por ahí, ¿no? Un mensaje muy, muy valioso, Vera. Pues creo que estamos ya en el final de la conversación. Me gustaría saber cuáles son tus desafíos actuales, tus retos, o dónde te quieres enfocar, poner la energía, en qué estás ahora mismo. Ahora mismo en el presente, porque tengo también mucha proyección futuro, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? De la palabra, porque conecto con muchas cosas y me salen muchas proyecciones. Yo estoy aquí en el programa ahora mismo, en la formación, estoy poniendo toda mi energía, todo mi tiempo en darle cada vez una forma más, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero darle un buen empaque. Y ahí es donde estoy depositando en el mejorar la calidad en el acompañamiento, y hace muy poco he acuñado un término nuevo, porque yo estoy aprendiendo, o sea, al final todo ha sido fruto de mi propio sufrimiento por laguna, ¿no? Yo cuando me enfrentaba o cuando acompañaba me veía tan desnuda que ahora mismo estoy disfrutando tanto de poder generar mapa, de poder poner palabras, de inspiraciones de mis propias alumnas. Estoy sobre todo aquí, en supervisar y acompañar a profesionales en los acompañamientos, que yo lo recibí cuando vivía sobre todo en Madrid, recibí mucho acompañamiento y creo que ahora me toca a mí ofrecerlo. Y estar al lado sobre todo de las personas en duelo, por supuesto, pero ahora mi energía sobre todo está en los profesionales que acompañan en el dolor, apoyarles, acompañarles y estar ahí con ellas y con ellos. Este es en este momento mi reto más preciado y particular. Más inmediato. Sí. Pues mucha suerte, Vera, en estos retos y en todo lo que venga y te propongas. Y un placer compartir este espacio, este tiempo
de lentitud, de pausa, de escucha, de presencia. Muchas gracias, Eli, porque el ritmo contigo permite explicar. Es más larga la entrevista, claro que sí, pero pues que lo merece, porque si no, no encontraríamos los matices y hay que parar, y tú siempre has permitido esto y lo has generado, así que te lo agradezco un montón. Gracias.